En el trayecto de buscar una palabra para predicar en la noche de hoy, fui leyendo varios versículos y fui leyendo varios capítulos, los cuales muchos me llamaron la atención y yo decía, bueno, Señor, ¿cuál tú quieres que yo predique? Porque algunos hablaban de unas cosas, otros hablaban de otras. Yo decía, este tema está chévere, este otro tema no está chévere. Y en toda esa búsqueda me encontré con un capítulo que ese sí me llamó más la atención que todos los demás. Y ese capítulo se encuentra en el libro de Lucas. Te voy a pedir que lo busques. Libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Pues vamos a estar exponiendo la palabra de hoy. Le prometo no ser muy extenso y le prometo tratar de quedarme quieto. Esa es la más difícil. Esa es la más difícil. Pero voy a dar mi mejor esfuerzo para eso. Lucas capítulo 24, versículos, voy a leer para comenzar desde el 13 hasta el 17 nada más. La poderosa y hermosa palabra del Señor habla y dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Ya sabemos que van dos y que van saliendo de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. La otra versión dice, mas los ojos de ellos estaban tapados, para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vamos a dejarlo hasta ahí. Dios bendiga su hermosa palabra. Esa es la palabra de Dios. A mí me llamó la atención, se pueden sentar. A mí me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención fue que cuando leí la escritura es que iban de camino a Emaús. Iban dos personas, en este caso dos hombres, no dice que eran jóvenes ni dicen que eran mayores. Dos hombres iban de camino de Emaús, ellos venían saliendo de Jerusalén. Y ellos salían de Jerusalén de oír la mejor noticia por la cual nosotros estamos hoy aquí. Ellos salían de Jerusalén de oír la mejor noticia de la cual es el motivo por el cual nosotros adoramos y servimos a Dios. Y era la noticia de que Jesús había resucitado. Era la noticia de que Jesús ya habían pasado los 3 días de su muerte y en ese mismo momento había resucitado. Y yo dije, bueno, ¿y de dónde ellos venían? Que ellos venían comentando esto. Cuando tú te pones a leer el capítulo 24 en su totalidad, ellos salían de una conversación que se habían encontrado con María Magdalena y todas esas mujeres que habían ido al sepulcro y habían visto la tumba de Jesús vacía. ¿Y qué pasa? Ellos salían de Jerusalén y se dirigían hacia Emaús. Esa palabra es importante, después te voy a explicar por qué. Y en ese momento, cuando ya había acontecido ese evento, el cual marcó la vida de todos nosotros, que era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muy bien, esa noticia se había regado, esa noticia había corrido todo Jerusalén, esa noticia había trascendido no tan solamente a los discípulos, los cuales estaban al lado de Jesús, sino también a varias personas. Cuando usted lee antes que el versículo 24, en el capítulo 24, ¿qué sucedía? Que trayéndola a la vida actual, nosotros sabemos que cuando hay una noticia que impacta vidas, esa noticia, sea para bien o sea para mal, se riega rápido. Se riega rápido. Tenemos que ver que esta noticia era para bien para ellos y para bien para nosotros, trayéndola al mundo actual. Pero hasta este momento, ellos dos, tan solamente para ellos dos, era tan solamente un rumor. Para ellos dos, ellos no habían podido ver a Jesús, ellos no habían podido ver al Maestro resucitado, inclusive ellos no habían podido ir a la tumba a verlo, sino tan solamente era un rumor de voces. Y por eso ellos iban de camino a Emaús y iban hablando entre sí. ¿Qué sucede? Mientras ellos iban de camino a Emaús, dice la palabra de Dios que el mismo que sucedió, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó.
Y después dice, y caminaba con ellos. ¿Qué pasa? Ellos, a pesar de todo lo que estaba aconteciendo, que era la resurrección del Señor Jesucristo, dice la palabra en el versículo 17 que cuando Jesús se le acerca, le dice, ¿qué pláticas son estas que ustedes tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué pasaba? A lo mejor ellos habían tenido la gran noticia de que Jesús había resucitado, pero en ellos había una tristeza. ¿Por qué? Porque ellos no lo habían podido comprobar. No tan solo eso, ellos no lo habían podido ver. Y después cuando más adelante leamos, ellos también estaban heridos por lo que le habían hecho a Jesús en ese momento. Y eso nos puede pasar a nosotros. Muchas veces nosotros, por estar haciéndole caso a lo mejor a cosas pasadas, por lo que hemos acontecido, o a lo mejor por estar haciéndole caso a cosas las cuales no vienen en ese momento en sí, nosotros podemos estar tristes y nuestra vida y nuestra mirada puede estar desviada de los acontecimientos que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Vuelvo y me explico. Si nosotros muchas veces tenemos situaciones y muchas veces tenemos circunstancias por las cuales todos pasamos y nos enfocamos más en eso, puede ser que a lo mejor Jesús esté obrando, puede ser a lo mejor que Jesús resucitó en la vida de alguien, puede ser que a lo mejor Jesús hizo un milagro al lado tuyo y tú no te estás dando cuenta porque estás enfocado en eso. Y por eso es importante, y aquí dice que Jesús llegó a ellos y caminaba con ellos, pero eso te lo voy a explicar ya mismo. ¿Y qué sucede? Como ya muy bien dice, puede ser que a lo mejor alrededor de nosotros estén pasando cosas extraordinarias y milagros y resurrecciones y no nos damos cuenta por estar pendiente a la tristeza, a la duda o a cualquier otra circunstancia que no sea estar nuestra mirada enfocada en Jesucristo. ¿Sabes? Lo más interesante es que cuando tanto ellos habían escuchado esta noticia que Jesús había resucitado, y tanto ellos que habían escuchado esta noticia de que Jesús en ese momento se había levantado de entre los muertos, y a lo mejor estaba esa duda y esa tristeza, que Jesús decide acercarse a ellos, que Jesús decide ir con ellos. Jesús se le aparece, por eso lo dice ahí, Jesús mismo se le acercó y caminó con ellos. Ahora, cuando vamos al versículo 16, dice, mas los ojos de ellos, estamos hablando de los dos varones, mas los ojos de ellos estaban velados para que no reconociesen al Maestro. Y aquí rápido la mente comienza a correr y yo me pregunto, ¿qué o quién hizo que se les cerraran los ojos de tal manera que no pudieron reconocer a Jesús? Porque si usted le da lógica a este versículo, a Jesús lo conocía todo el mundo, a Jesús lo conocían todas las personas. Él era el centro de atención. Jesús fue predicando por todo Jerusalén, Samaria y por todos los sitios. ¿Y quién no lo iba a conocer? ¿Por qué no lo iban a reconocer? Y a lo mejor tú me podrás decir, pues claro, fue Jesús mismo quien le vendó sus ojos, o como dice la otra versión, se los tapó a ellos para que no reconocieran. Pero más, además o adicional a eso, yo creo que eso fue la misma tristeza y la misma circunstancia fueron las que permitieron que ellos no reconocieran a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban más enfocados en eso. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces Jesús puede llegar a nuestro lado, Jesús puede hablar con nosotros, caminar con nosotros, y nosotros no reconocer que Él está al lado de nosotros, porque le estamos restando importancia a Él, para darle más importancia a lo que estamos pasando. Y eso mismo era lo que le sucedía a ellos dos. Dice la palabra que ya Jesús caminaba con ellos. Por ende, ahí si queremos un poquito profundizar más, dice que los